Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vuelvo a estar aquí con un problema del teorema de Bayes, igual que la semana pasada, con la única diferencia que hoy lo vamos a resolver con un método distinto al que vamos a llamar método del diagrama de árbol. Entonces, haremos el planteamiento del problema y después lo vamos a resolver con este nuevo método, que veréis que es una forma más gráfica y más sistemática, totalmente válida, igual que lo que hicimos la semana pasada. Vamos a ver cómo está planteado este problema, que es un poco distinto al de la semana pasada, pero parecido. Tenemos lo siguiente. Tenemos un conjunto de piezas producidas en un proceso industrial que constituyen la población en estudio. La probabilidad de que el proceso industrial esté bajo control es del 95%. Y de aquí ya tenemos que sacar que si la probabilidad de que el proceso esté bajo control es este porcentaje, la probabilidad de que el proceso esté sin control tiene que ser lo que falte para llegar al 100%, porque habrá dos situaciones. Habrá la situación en la que el proceso se encuentre bajo control y sin control. No hay más. Son dos sucesos que se consideran complementarios entre sí. Además me dicen que un 7% de las piezas resultan defectuosas con el proceso bajo control. Y aquí aparece un nuevo suceso que es el hecho de producir una pieza defectuosa. También nos dicen que el 60% de las piezas producidas en un proceso sin control son defectuosas. Por lo tanto, podemos producir piezas defectuosas tanto en un proceso bajo control como en un proceso que está sin control. Con todo esto nos piden la probabilidad de que si escogemos una pieza al azar, pues la probabilidad de escoger una pieza que sea defectuosa. Y además, si escogemos una pieza al azar y resulta que no es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso estuviera bajo control cuando escogimos esa pieza? Bien, pues como dije en el vídeo pasado, hay que identificar tres partes principales de este tipo de enunciados. Esta primera parte, que constituye los sucesos en los que se me clasifica mi población. Es decir, yo tengo un proceso industrial donde genero piezas y estas piezas pueden estar producidas en un proceso que esté bajo control o en un proceso que esté sin control. Además, conozco las probabilidades de que el proceso esté bajo control y sin control en cada caso, que corresponden a estos porcentajes de aquí. La segunda parte del enunciado que hay que identificar es esta de aquí, que ya sabéis que corresponden a las probabilidades condicionadas que siempre me tienen que dar en un problema de teorema de probabilidad total y de teorema de Bayes. Finalmente, la última parte que tendremos que identificar pues es esta de aquí, que es lo que nos preguntan y tendremos que saber traducir matemáticamente estos enunciados que están dichos con palabras. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste esto del diagrama de árbol? Pues el diagrama de árbol lo vamos a construir de la siguiente forma. Vamos a partir de un punto, este de aquí, y este punto va a ser mi población, ¿vale? Que son las piezas que se producen en este proceso industrial. Tenemos que estas piezas pueden estar producidas en un proceso bajo control o en un proceso sin control, y la probabilidad de que una pieza de esta población esté producida en un proceso bajo control es de 0,95. Mientras que la probabilidad de producir una pieza en un proceso sin control es de 0,05, ya que la probabilidad de que el proceso esté sin control es el complementario de que esté bajo control. Entonces, una vez tenemos la población, que son las piezas producidas, en aquellas que son producidas bajo control y aquellas que son producidas sin control, nos dicen esto de aquí. Recordemos, partimos de la población. Unidas a esta población van a salir tantas flechas como clases tenga mi población. En este caso son dos clases, es decir, un proceso bajo control y sin control. Por lo tanto, aquí vamos a poner las clases y más que las clases, sus probabilidades. ¿De acuerdo?
Vale, entonces tenemos que el 7% de las piezas resultan defectuosas con el proceso bajo control. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente, y es que la probabilidad de producir una pieza defectuosa si el proceso está bajo control es de 0,07. Es decir que ya os voy a indicar que aquí lo que vamos a tener que poner van a ser las probabilidades condicionadas que me den en la segunda parte del enunciado. Condicionadas. Perfecto. Entonces, si la probabilidad de que de producir una pieza defectuosa si el proceso está bajo control es de 0,07, la probabilidad de producir una pieza que no sea defectuosa, es decir, pongo el complementario, si el proceso está bajo control, tiene que ser lo que falte para llegar a 1, que en este caso es 0,93. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando el proceso está bajo control, el 7% de las piezas son defectuosas y el 93% de las piezas restantes no son defectuosas. Por otra parte, ahora vamos a la siguiente oración, que es esta de aquí, que nos dice que el 60% de las piezas producidas en un proceso sin control son defectuosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que la probabilidad de producir una pieza defectuosa si el proceso está sin control, en este caso es del 60%. Y este 60% en tanto por 1 lo expresamos como 0,6. Por la misma razón que antes, si la probabilidad de producir una pieza defectuosa si el proceso está bajo control, si el proceso está sin control es de 0,6, entonces la probabilidad de producir una pieza no defectuosa si el proceso no está bajo control es de 0,4. Muy bien, entonces aquí ya tengo planteado mi árbol de probabilidades, donde recordemos, empezamos con la población, luego pasamos a las clases en las que está dividida mi población, que en este caso son 2, pero si hubiera 3 tendría que añadir otra rama, y finalmente de estas clases pues se da un determinado suceso, que en este caso es producir una pieza defectuosa, y nos tenemos que plantear aquí las probabilidades condicionadas. Con todo esto ya podremos resolver el problema. Lo único que quiero que recordéis lo siguiente, y es que nos faltaría añadir una última rama, que sería la siguiente. Aquí voy a poner las probabilidades de las intersecciones de este suceso con este de aquí. La probabilidad de la intersección entre D y C, la probabilidad de la intersección entre D y C complementario, y en otro color voy a poner aquí la probabilidad de la intersección entre D complementario, que es este de aquí, y C, y aquí voy a poner la probabilidad de la intersección entre D complementario, que es este de aquí, y C complementario, que es este de aquí. Vale, entonces solo quiero que sepáis lo siguiente, y es que estas probabilidades, que son las probabilidades de la intersección, se pueden conseguir simplemente de multiplicar esta probabilidad por esta probabilidad. Es decir, que la probabilidad de la intersección entre D y C se puede calcular simplemente multiplicando 0,95, que es esto de aquí, por 0,07, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo este producto obtendremos la probabilidad de la intersección, que yo me lo miro en la chuleta y esto es 0,066. Lo he hecho con la calculadora. Entonces, vamos a hacer lo mismo para este. Para este, la probabilidad de la intersección entre D y C complementario será el producto de esto por esto. Y aquí tendremos pues un producto de 0,05 por 0,6. Que esto da 0,03. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo con estas probabilidades de aquí que he pintado en rojo,
En este caso, para obtener la probabilidad de la intersección entre D complementario y C, pues haremos el producto de esto por esto de aquí. De modo que esto será 0,95 por 0,93. Y aquí obtendremos una probabilidad de 0,88. Y finalmente lo haremos con estas probabilidades de aquí. Multiplicaremos esto por esto y obtendremos la probabilidad de la intersección entre D complementario y C complementario. Y en este caso pues será 0,05 por 0,4. Que si no me he equivocado da 0,02. Genial, entonces una vez tenemos nuestro diagrama de árbol ya podemos responder a las preguntas que nos hacen y vamos a empezar por la primera. En A nos piden la probabilidad de escoger una pieza defectuosa, de modo que si D es el suceso escoger pieza defectuosa, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de este suceso D, es decir, nos están pidiendo P de D. ¿Cuánto vale esto? Fijaros que no conocemos la probabilidad de escoger una pieza defectuosa, aunque sí que conocemos la probabilidad de escoger una pieza defectuosa si el proceso está bajo control y la probabilidad de escoger una pieza defectuosa si el proceso no está bajo control. Vale, sabiendo esto, lo primero que voy a hacer va a ser dibujar el diagrama de Venn, porque me encanta. Y ayuda también un poco a clarificar las cosas. ¿Qué tenemos? Pues tenemos la población de piezas producidas y sabemos que estas piezas producidas pueden estar producidas en un proceso bajo control y sin control. Además, parte de estas piezas van a ser defectuosas. Por lo tanto, voy a dibujar un suceso aquí al que voy a llamar D, que es escoger una pieza defectuosa, ¿no? Que una pieza sea defectuosa, pues todas las piezas que sean defectuosas se encontrarán aquí dentro. Genial. Ahora vamos a recordar. Del vídeo pasado vimos que la probabilidad de un suceso, en este caso la probabilidad de D, está asociada al área que ocupa en el diagrama de Venn. Es decir, que todo esto es la probabilidad de D. ¿Qué pasa? Que no conocemos esta probabilidad, de hecho es lo que estamos buscando. Así que vamos a tener en cuenta el teorema de la probabilidad total, que nos dice que la probabilidad de este suceso se puede calcular como la suma de este cacho de aquí, donde este cacho de aquí no es más que la probabilidad de la intersección entre D y C. Por lo tanto, la probabilidad de D será esto, más este cacho de aquí, que corresponde a la probabilidad de la intersección entre D y C complementario. Esto lo dibujo aquí, es la probabilidad de la intersección entre D y C complementario. De modo que esto más esto me da la probabilidad de D. Muy bien, entonces esto es el teorema de la probabilidad total, que en realidad el teorema de la probabilidad total utiliza las probabilidades condicionadas que nos dan en el enunciado. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es utilizar el diagrama de árbol que nos hemos hecho antes. ¿Por qué? Pues porque fijaros que estas probabilidades de aquí, que son las probabilidades de la intersección, nos las hemos calculado al final. De modo que, con la ayuda de este diagrama, donde están todas las probabilidades que necesitamos saber, ya podemos determinar directamente cuánto va a valer la probabilidad de D, que en este caso será la probabilidad de esta intersección, que es esto de aquí, más la probabilidad de esta intersección, que es esto de aquí. Es decir, la suma de las dos probabilidades en azul. Esto será 0,066 más 0,03. De modo que si no voy mal de cálculo mental, esto da 0,093. Pues sí, sí que voy mal de cálculo mental. Esto no da esto. Es 0,069. A ver.
96, vale, 96, perdón, es que estoy hecho un lío hoy, 0,096. Genial, entonces ya tenemos la probabilidad que nos pedían, la probabilidad de escoger una pieza defectuosa. Ya hemos respuesto a la pregunta y fijaros que con la ayuda del diagrama de árbol ha resultado muy fácil poder responderla, porque ya conocíamos de primeras cuáles eran las probabilidades de estas intersecciones de aquí que constituyen el suceso D. Vale, con esto lo apunto aquí, 0,096, creo que está bien, sí, está bien, y borro para poder responder la segunda pregunta. Borramos aquí, esto ya lo tenemos, y ahora vamos al apartado B, donde nos piden si escogemos una pieza no defectuosa al azar, cuál es la probabilidad de que el proceso estuviera bajo control. Entonces, lo que he dicho antes, siempre es necesario saber interpretar lo que nos están pidiendo. Lo que nos piden es la probabilidad de, si escojo una pieza al azar y resulta que esta pieza es defectuosa, es decir, que esto es una información que ya conozco, si sé esto, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso, perdón, defectuosa no, me dice no defectuosa, no defectuosa. Por lo tanto aquí tengo que poner un complementario, ¿sí? Entonces, si escogemos una pieza al azar y no es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso estuviera bajo control? Es decir, me están pidiendo esto de aquí. Y poder calcular esto es también directo como antes. ¿Por qué? Porque primero vamos a recordar cuál es la definición de probabilidad condicionada. Tenemos que recordar, tenemos que grabarnos en la mente que la probabilidad de C condicionado a D complementario, en este caso, es la probabilidad de la intersección entre los dos sucesos y esto dividido entre la probabilidad del suceso condicionante, que siempre va a ser el suceso del que tengo información. Por lo tanto, esto dividido entre la probabilidad de D complementario. ¿Qué pasa? Pues pasa lo siguiente, y es que la probabilidad de D complementario, por el hecho de ser el complementario de D, se puede calcular como 1 menos la probabilidad de D, aplicando la probabilidad del complementario. Y esto lo hemos calculado antes, lo hemos calculado en el apartado A, con el teorema de la probabilidad total. Por lo tanto, genial. Y ahora, fijaros que esto de aquí, que es la probabilidad de la intersección entre C y D complementario, ya lo hemos calculado antes en nuestro diagrama de árbol. Fijaros que la probabilidad de C intersección D corresponde a esta probabilidad de aquí, ¿vale? Entonces, si yo voy a buscar esto en mi diagrama de árbol, pues lo encontraré aquí. Lo subrayo dos veces, ¿vale? Porque que os fijéis que esto corresponde a esto. De modo que ya está, ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir numéricamente y esto será 0,88 como hemos visto. Y ahora pues también sustituyo aquí numéricamente y esto me dará 0,88 dividido entre 1 menos P de D, que es lo que hemos obtenido en el apartado A, que esto es 0,096. Muy bien, y si hacemos este cálculo, pues lo que haremos será obtener un resultado de 0,973 aproximadamente, redondeando algún decimal. Ya está, el problema ya estaría hecho. Nos han pedido el apartado A, lo hemos respuesto bien, y este es el apartado B, utilizando la definición de probabilidad condicionada. Quiero que os fijéis que la utilización del diagrama de árbol muchas veces facilita las cosas a la hora de realizar los cálculos y de entender qué es lo que tenemos y lo que no. Entonces, si os es más sencillo utilizar estos diagramas, que yo los recomiendo, entonces podéis solucionar estos problemas sin ningún tipo de dificultad. Esto es todo, espero que os haya servido mucho el vídeo y cualquier duda que tengáis me la dejáis en un comentario abajo o la comentamos en clase. Que vaya bien, chao.